Bueno, chicos, ya oficialmente hemos dado inicio al espacio. El sermón lo he titulado No hemos dejado a nuestro Dios. No hemos dejado a nuestro Dios, y se estará basando en el capítulo 13 de Segunda de Crónicas. Capítulo 13, Segunda de Crónicas. Ese capítulo es muy interesante, muy llamativo, y tiene algunos aspectos que me gustaría por lo menos tratar con ustedes. Yo les voy a invitar a que ustedes inclinen el rostro para orar y así darle continuidad a lo que el Señor nos ha preparado el día de hoy. Oramos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de podernos reunir y compartir y estudiar tu santa palabra. Amén. Ahora pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude, y que todo lo que podamos entender o captar sea de beneficio para cada uno de nosotros. Por amor a Cristo Jesús. Amén. Amén. Básicamente, el capítulo 13 de Segunda de Crónica nos habla de acerca de un rey. El rey se llama Abdías. Este rey, cuando usted analiza, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 15, que es el texto paralelo, te darás cuenta que este rey no fue la gran cosa, por decirlo así. No es un rey en el cual puede decir que tuvo grandes hazañas como tales. Incluso el texto menciona que en sus últimas etapas él abandonó la ley de Jehová. O sea, estamos hablando que no fue una persona, no fue un gran rey en materia de logros en términos espirituales cuando nosotros leemos su historia, pero sí sabemos, pero por lo menos Segunda de Crónica 13 nos presenta un episodio, uno de sus mejores episodios, a mi juicio. Para mí es como la única escena que presenta la Biblia donde realmente él tiene un logro significativo en lo que es la historia. Pero yo necesito que antes de hablarle de esta historia como tal, porque es un tema como un tema familiar, un sinnúmero de elementos, yo tengo que darle un contexto, y me voy a detener brevemente en el contexto de la historia, porque considero que nosotros entender de manera clara y objetiva el contexto nos permitirá tener una visión más clara del panorama bíblico que estaba en ese momento, y eso también nos va a permitir entender cuán importante fue este episodio. Debo decirle que el capítulo 13 habla de una guerra entre un personaje llamado Jeroboam y otro que se llama Abdías. Leonardo. Alfredo, papá, que ese micrófono. Ok. Ahora sí. Entonces, les estaba comentando que básicamente la historia de Segunda de Crónica, el capítulo 13, está relacionado con una guerra, con una batalla entre dos personajes. Pero para nosotros entender bien esta historia, nosotros debemos ver el contexto de la historia, pero más específicamente, nosotros deberemos analizar los antecedentes de esta historia. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son las cosas que dan cabida o permiten o gestan esta guerra o esta batalla más específicamente? Sí, si quieren decir algo o cualquier cosa, pueden levantar la mano si tienen un comentario, como ustedes entienden. Primero, para nosotros hablar de esta historia, tenemos que hablar de Salomón. Nosotros conocemos la historia de Salomón, hijo de David, hijo de Betsabé, todo eso. Esa historia la conocemos básicamente. El Señor lo honró con mucha honra, gloria. La Biblia presenta que fue la persona más sabia. Incluso el Señor en su palabra dice claramente que no habrá un rey como él, ni antes ni después de él. O sea que Salomón fue una persona elegida por Dios y bendecida con unos dones maravillosos. Pero el texto señala específicamente el libro de Primera de Reyes, el capítulo 11 específicamente, relata la historia de la apostasía de Salomón.
este hombre que en algún momento fue un heraldo de la verdad, un rey sabio, alabado, llegó a corromperse, llegó a corromperse. Y quiero, por ejemplo, en este momento, leerle algunos textos que considero que son prudentes para dar inicio. En Primera de Reyes, el capítulo 11, verso 4. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4, dice: Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, por como el corazón de David, su padre. Aquí notamos que este rey lleno de sabiduría, dotado de riqueza, gloria, y las mujeres en su vejez lo corrompieron, a tal punto que eso hizo que su corazón no fuera como lo era antes, ni como el de David, su padre. Es muy interesante esta expresión, porque en el libro de los Reyes, David es el punto de referencia que utiliza Dios para clasificar si un rey ha sido bueno o no tan bueno, por decirlo así. Sigue diciendo el verso 6: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió completamente a Jehová como David su padre. Verso 9: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón no se había apartado del Dios de Israel, y se le había aparecido 2 veces. Y quiero que presten atención al verso 11 y 12. Esta es la conducta de Salomón. Salomón cae en apostasía, empieza a adorar ídolos. Incluso la Biblia en el capítulo 11 presenta que él le hizo lugares para que esas mujeres fueran a sacrificar su incienso, todas esas cosas. Ahora el Señor, indignado por la actitud de Salomón y en la forma en cómo él le ha tratado y todo, el Señor le da el siguiente castigo. Y dice el verso 11: y Jehová dijo a Salomón: por cuanto has subido esto en ti y no has guardado mi pacto ni mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé en manos de tu hijo. Aquí nosotros, señores, vemos cuál fue la sentencia que el Señor le dio a Salomón. Por cuanto Salomón se alejó de la ley de Jehová, por cuanto Salomón se alejó su corazón del Señor y no andaba como andó David su padre, el Señor le quitará el reino. Pero el Señor le dice que no se lo quitará a él, sino se lo quitará a su hijo y se lo dará a su siervo. Eso es lo que presenta el capítulo 11, versículos del 11 al 12. Ahora, cuando nosotros leemos el 11, nos daremos cuenta que el Señor levanta a 3 personajes producto de la sentencia que le ha dado David. El primer personaje es un edomita, se llama Hadad, que básicamente en los tiempos de David, David fue con Joab y armaron, por decirlo así, una masacre, o por decirlo así, no, armaron una masacre y mataron a todos los varones de Edom, salvo estos. O sea que aquí vemos cómo ese cabo suelto, por decirlo así, de David, le va a traer problemas a Salomón. También el Señor levantó a otro personaje para que hiciera guerra con Salomón, pero me quiero enfocar básicamente en el último, y fue en un siervo que tuvo Salomón que se llamaba Jeroboam. Primera de Reyes, el capítulo 11, versos 27 y 28, nos dice que este se rebeló contra Salomón. Este siervo se rebeló contra Salomón y dice el texto: también Jeroboam, hijo de Nadal, efrateo de Serada, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, el cual era viuda, alzó su mano contra el rey
La 27. La causa por la cual esta alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando Milo, cerró el pórtico de la ciudad de David, su padre. A primera instancia, cuando usted lee este texto, no hay como aparentemente una razón por la cual Jeroboam se revela con Salomón. Ahora, ustedes también deben darse cuenta de algo, y es por eso que tenemos que hablar nuevamente de Salomón, y es lo siguiente. Cuando Salomón empieza a tener tantas reinas y tantas mujeres, señores, eso se tiene que mantener. Y Salomón, una de las medidas que impuso para mantener eso fue la recaudación de impuestos. Adicionalmente a eso, la Biblia revela que Salomón le encantaba edificar y hacer muchas obras, y eso a veces llevó al punto de que él iba forzando a los trabajadores. Y es interesante ver que Jeroboam, cuando presenta que esta es la causa que estaba edificando Milo y se rayan los portillos, el verso 28 dice lo siguiente: y este varón, Jeroboam, era valiente y forzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Pasa algo aquí interesantísimo. Lo que el texto quiere decir básicamente es que Salomón estaba tanto edificando Milo como cerrando los portillos, y eso era una carga de trabajo enorme. También a eso le tenemos que agregar los tributos o los impuestos, vamos a decirlo así, que cobraba Salomón al pueblo, y era natural porque para mantener a los funcionarios que él tenía que mantener y todas sus princesas se necesitaba dinero. O sea, estamos hablando que las medidas políticas de Salomón con relación a cómo básicamente él estuvo con estas mujeres llevó el pueblo forzado. Y esta fue una de las razones por la cual Jeroboam, se rebeló contra Salomón. Básicamente, si ustedes leen, se darán cuenta, si ustedes buscan ese texto en otras versiones, como en la versión de Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, la Biblia nos habla, el texto dice: y se levantó Jeroboam porque Salomón había puesto trabajo forzado a la casa de José, porque Jeroboam es de la tribu de Efraín específicamente, y Jeroboam estaba a cargo de la obra y estaba viendo el proceso. Esta fue la causa por la cual Jeroboam se rebeló, y hasta cierto punto natural, era una especie de esclavitud. Ahora, ¿qué ocurre? A Jeroboam hay un profeta que le da una profecía, valga la redundancia, de parte del Señor, y esta se encuentra en Primera de Reyes, el capítulo 11, versículos 29 al 39, pero solamente le voy a leer algunos textos por el tema de que son aproximadamente 10 versos. Quiero leerle desde el 29, y dice: y aconteció pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Solonita, y este estaba cubierto con una nueva capa, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Elías la nueva capa que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: para ti son los 2 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de manos de Salomón y te lo daré a ti, 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus, por cuanto me ha dejado y ha adorado a Asteret, diosa de los sidonios. Y sigue siendo el texto: y no han dado en los caminos para hacerlo recto delante de sus ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo David, su padre. Aquí nosotros vemos que con este Jeroboam, que es siervo, el Señor le ha dado
10 tribus. Ahora, cuando nosotros también leemos el texto de Reyes, nos daremos cuenta que el Señor le dice a Jeroboam que eso no era para siempre, la aflicción de ese pueblo. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en mente, porque cuando estemos analizando la historia se dará cuenta que ese detalle juega un papel preponderante. Y quiero leerles el verso 38. Y miren qué oferta, miren qué se le dice a Jeroboam, miren qué se le dice. Se le dice que se le va a dar a las 10 tribus de Israel por el pecado que cometió Salomón. Y dice, si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y te entregaré a Israel. Yo lo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Noten, y esto es importantísimo, noten que el ofrecimiento que le hace Dios a Jeroboam era similar de David, en sentido de que iba a ser su trono firme, como se lo edifiqué a David. Si ustedes ven la historia de todos los reyes, tanto de Israel como de Judá, no a todo el mundo se le decía ese detalle. O sea, por decirlo así, Dios está haciendo un pacto con Jeroboam, casi en los mismos términos, con el mismo pacto que hizo David. Y es llamativo este hecho porque el parámetro, como decía anteriormente, que se está tomando en consideración para evaluar el comportamiento de los reyes es como lo hizo David. O sea, David es el marco de referencia que tiene el Señor y es el marco de referencia que tienen los reyes para saber cómo deben conducirse. Ahora, cuando se da esta situación, Jeroboam se ve en la terrible decisión de huir a Egipto o exiliarse. ¿Por qué? Porque el texto 40 señala que por causa de eso Salomón lo quería matar. ¿Me están captando el punto? ¿Por dónde vamos? ¿Me entienden más o menos la idea? Perfecto. Quiero darle estos antecedentes históricos porque creo que son fundamentales para nosotros poder entender la historia que vamos a tratar, que se encuentra en Segunda de Crónicas 13. Luego de eso, de que Salomón decide matar a Jeroboam, Jeroboam se va a Egipto. Y luego de eso, Jeroboam escucha que Salomón muere y en su lugar reina su hijo Roboam. O sea, ya estamos hablando que en la casa de Israel, de la línea de David, ya hay una tercera generación, que sería Roboam. Roboam empieza a reinar sobre Israel a la edad de 41 años. Y el texto señala, esa historia es muy bien conocida por ustedes, la historia señala que todo el pueblo de Israel fue ante Jeroboam, que va a ser rey, que va a ser el nuevo rey. Bueno, Roboam le dice a todo el pueblo que vengan dentro de 3 días. Entre ellos estaba Jeroboam. Y es interesante que Jeroboam esté ahí porque es una pieza clave del proceso. O sea, él volvió nuevamente por el hecho de que Salomón había muerto. O sea, fue mandado al exilio y ahora el exiliado vuelve a su patria. Pero recuerden que Jeroboam tiene una profecía de que 10 pedazos van a ser de él. Y que por amor a David su padre no se le va a dar Judá a Jerusalén, en la cual él escogió de entre todas las tribus para poner su nombre. Es un detalle muy importante. Posteriormente, nosotros sabemos la historia que los consejeros de experiencia le dijeron a Roboam, aliviánale la carga a este pueblo y no te van a servir para siempre. Pero Roboam se llevó de los jóvenes y Segunda de Crónica, usa una expresión muy interesante en la cual él dice que
el dedo mío más pequeño es más grueso que el mulo de mi padre. Ya ustedes saben cómo es que lo va a tratar, cuál es el mensaje que le está diciendo al pueblo. Y adicionalmente a eso, en Reyes se presenta el caso donde él le dice, si mi papá los azotó con látigos, va la redundancia, yo los azotaré con escorpiones. Aparentemente, cuando tenemos esta palabra quizá no significa nada, pero cuando tomamos en cuenta que tenemos un pueblo que prácticamente salió de hasta cierto punto en los últimos años de Salomón una especie de esclavitud, aunque no lo parezca, pero la forma en cómo lo estaba tratando Salomón, muchos impuestos, un sinnúmero de cosas, el pueblo estaba ya a un punto hastiado. Y el pueblo esperaba de Roboam una actitud diferente. El pueblo lo que estaba esperando era un cambio genuino, una reforma, porque todas las cosas que estaba haciendo Salomón con sus mujeres y sus funcionarios era a costa del pueblo. Sí. Y este personaje, en vez de llevarse de los ancianos que han conocido la historia, se lleva de los jóvenes. Y el texto dice, tristemente, ellos se fueron indignados, las tribus. Sí, Alfredo. Ah, Alfredo levantó la mano. Tú tienes, Ahora sí, Moisés. Un pequeño ejercicio de algo que tú dijiste ahí que debemos hacer, que es acerca de el fisco en el tiempo de Salomón. El señor Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Me imagino que a cada una le tenía una casa y su cortesana. ¿A cuánto ascendería eso? De 1000 a 2000 de un golpe. Pero de buena primera, los siervos de Salomón pensaban de la siguiente forma: si el rey tiene 1000, yo puedo tener 2. Como poco, esa corte de Salomón, como poco, puede ser que subiera a 5000 personas. Una corte de 5000 personas, todo sostenido con el erario público. Eso no es una cosa fácil, Moisés. Entonces, eso equivale a que tiene que haber grandes recaudaciones de impuestos para así sostener el aparato estatal. Ya tú imaginaste que cuando Salomón muere, me imagino que todas esas mujeres quedaron, ¿verdad?, a su suerte. Lo que quiere decir que el pueblo respiró. Y el pueblo aquí lo que esté buscando, como tú decías ahorita, un cambio, algo diferente. Ya no tenemos esa corte tan gruesa arriba de nosotros. La sorpresa es lo que dice Roboam, que el dedo meñique o el dedo más pequeño de su mano es más grueso que el mulo de su padre. Caramba. Eso deja mucho que decir. Y si su padre le dio con látigo, él le iba a dar con escorpión. No sé si ustedes saben lo que es un bendito escorpión. Un escorpión es con un látigo con varias ramitas, pero con punta de plomo, ¿entiendes? Que era prácticamente algo extremadamente fuerte lo que le proponía Roboam al pueblo o a los ancianos. Y ahí mismo fue la división del pueblo. Lamentablemente, el Consejo Juvenil parece que nunca como que coge valor por lo liviano que es. Pero ahí hay otro detalle, porque, o sea, ustedes se van a dar cuenta que todos estos antecedentes que yo le estoy contando
de alguna manera se concadena uno con otro y generan situaciones tras situaciones. Ahora, ¿qué ocurre? Al Roboán al Roboán no escuchar al pueblo. Bueno, el texto dice, y el pueblo no escuchó al rey conforme a lo que había dicho Jehová, el pueblo se fue. Luego el texto señala que él fue, y quiero leérselo en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 20. Dice aquí, y aconteció, le voy a leer desde el 18. Pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Es en el 17, voy con el 18 ahora. Y el rey Roboán vio a Adorán, quien estaba sobre los tributos, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Y entonces el rey se apresuró a subirse en su carro y a huir a Jerusalén. O sea, hasta el rey lo iban a matar cuando le hablaron de impuestos. Pero esto es interesante, porque si el pueblo tenía una cólera así, era que lo que había hecho Salomón era una cosa estratosférica. O sea, llevó al punto un pueblo que cuando vino otro de él y mandaron que el encargado de los tributos, mataron a ese y no mataron al rey a Chepita. ¿Qué tensión tenía ese pueblo en términos políticos? Y oigan, y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aquí viene otro. Entonces mira lo que pasó ahora. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación e lo hicieron rey sobre todo Israel, y así quedar sin tribu alguno que siguiese la casa de David, solo la tribu de Judá. O sea, por eso condujo a que el pueblo eligiera a Roboán. Y aunque estaba profetizado, Jeroboam, porque el mismo Salomón reconoce que era un tipo valiente, o sea, y esforzado. Jeroboam era una persona con cualidades. Nos daremos cuenta, a medida que vayamos analizando los antecedentes, que el tipo era todo un estratega político y un ambicioso y codicioso. Dispuesto a lo que sea con tal de lograr sus fines. En ese orden, bajo esas condiciones, es que Jeroboam llega al poder y se convierte en rey conforme a lo dicho por Jehová por el profeta Asías. En el momento estamos claros, ¿qué ocurre? Tiene Roboam, siendo judío, conoce cuál es la dinámica. Y dicho sea de paso, tanto el reinado de Jeroboam como el de Roboam hay que analizarlo a la par, ya que son reinados contemporáneos. Y muchos de los eventos que está pasando en un lado es producto de lo que está pasando en el otro. Y es por eso que le voy a presentar lo siguiente. Roboam, el descendiente de Salomón, duró 3 años de prosperidad. ¿Por qué? Porque recuérdense que el Señor había elegido de entre todas las tribus, la tribu de Judá, porque ahí él había puesto su nombre, su tabernáculo. Ahí era que se tenían que hacer los sacrificios, ahí era que tenía que ir todo israelita a hacer su respectivo acto de adoración. Y muchos de Israel iban allá a hacer sus funciones. Jeroboam, y eso se lo voy a leer porque aquí es que entra la estrategia política de este caballero. Voy a leerle desde el capítulo 25 hasta el 33 y dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Y Jeroboam dijo en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí
y se volverán a Roboam, rey de Israel, perdón, de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bástate habéis subido a Jerusalén. He aquí, basta de subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esta fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo toda casa sobre lugares altos. Hizo sacerdote entre el pueblo, pero no levitas. E instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo Betel, ofreciendo sacrificios de becerro que habían hecho, y ordenó también a Betel sacerdote para que tuvieran en lugares altos. Y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, y el mes que él había inventado de su propio corazón, hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué le parece lo que hizo Jeroboam? Yo pienso todo un regreso, Moisés, a lo de Egipto, a la salida de Egipto. Todo. Una réplica, un retroceso. No solamente eso. Aquí nosotros vemos que él dice en su corazón. Si esta gente, él sabe que ellos tienen que ir a Judá para el micrófono. Sí, porque yo me estoy escuchando doble. Miren, Jeroboam sabe que los hijos de Israel tienen que ir a Judá, sacrificar y hacer la fiesta solemne, porque ese fue el lugar que eligió el Señor dentro de la tribu del pueblo. Pero Jeroboam dice: si yo veo que este pueblo suba, con el transcurso del tiempo, ellos se van a volver a su señor, Roboam. No sé si me entienden. Y segunda Crónicas, el capítulo 11, versículos 16-17, señala que que el reino de Jeroboam, Dios lo confirmó por 3 años, o el pueblo pero lo confirmó por 3 años, porque ellos subían a Judá a hacer su sacrificio. Entonces, lo que está viendo aquí es que si él no toma medida, tarde o temprano, este pueblo se va a ir con Roboam, y eso lo puede matar a él. Entonces, ¿qué él hace? Señores, ustedes lo que quieren adorar, tranquilo, no hay que ayudar, no hay que ir tan lejos. Yo se lo voy a hacer aquí. Pero oigan qué imagen él toma: 2 becerros de oro. Y curiosamente les dice que esos son los dioses que lo sacaron de Egipto. Cuando nosotros conocemos la historia y de alguna manera vuelve y se repite, era lo que decía Alfredo, pero más específicamente la historia de Aarón, cuando hizo el becerro de oro, que dijo exactamente las mismas palabras. Parece ser que Jeroboam estudió la historia de esa caída y lo implementó, porque el texto dice que tomó consejo. Esto fue algo planificado, analizado. Puso 2 becerros y ya los israelitas o las 10 tribus no iban a Judá. Ya lo hacían ahí. Y cuando tú lo ves desde ese marco, tú te das cuenta que verdaderamente la división ocurrió, fue en ese momento. Porque ellos, aunque quizás estaban divididos territorialmente o políticamente, porque cada quien tenía un rey, todos en teoría servían al mismo Dios y tenían que ir al mismo lugar para sacrificar. Y eso fue lo que él vio. Jeroboam de alguna manera dijo: mientras nosotros tengamos al mismo Dios, vamos a seguir siendo un mismo pueblo. Y Jeroboam sabe un detalle muy importante que le dijo a Abías, y yo se lo voy a mostrar más adelante, pero se están dando cuenta de este contexto.
ese sinnúmero de elementos que se están dando. O sea, eso es lo que lleva a que Jeroboam cometa el pecado atroz, que hasta que dicho sea de paso, Jeroboam se vuelve el marco de referencia de los pecados bajos. Noten que por un lado, David es la referencia para un rey que ha servido bien, que ha servido de manera recta hasta los ojos de Jehová, y en cambio Jeroboam es el modelo de lo malo que puede ser llegar a una persona. Cuando a Jeroboam se le da o se le brinda un pacto similar al que tuvo David. Por decirlo así, Jeroboam viene siendo una antítesis maquiavélica y diabólica de lo que fue David. O sea, todo lo contrario. ¿Me captan el punto? El texto señala que Jeroboam, aunque duró 3 años ahí manteniéndose, Jeroboam se olvidó de la ley de Jehová. Se olvidó de la ley de Jehová y eso le trajo mucho problema al final de su reinado. El texto dice que hubo guerra entre Jeroboam y Roboam y murió Jeroboam. Y en su lugar reinó su hijo Abías. Si ustedes se han dado cuenta, Jeroboam se ha enfrentado a 3 generaciones. Salomón tuvo que huir. Por decirlo así, le quitó el reino, porque él estaba ahí de los cabecillas y hubo guerra. Y ahora tiene guerra con Abías, el hijo de Roboam y nieto de Salomón. O sea que Jeroboam ha tenido un enfrentamiento terrible con la dinastía de David en sus primeros inicios. ¿Me capta la idea? Ahora, con ese parámetro en cuenta, con ese contexto, ahora sí nosotros podemos analizar la historia que se encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 13. Se la voy a desglosar rápidamente. Abías llama a batalla a los de Judá para que ataquen a los israelitas. Y dice el texto lo siguiente. Y se levantó Abías sobre el monte de Semairín, que está en los montes de Efraín. Y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. Oídme. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Cuando ustedes analizan el capítulo 13, se darán cuenta que el capítulo 13 se divide en una guerra, inicio de una guerra, un discurso y la acción milagrosa de Dios en favor de Abías. Pero noten que Abías, por decirlo así, lo denuncia. Y dicho sea de paso, cuando nosotros analizamos que Abías llamó para la guerra, cuando nosotros nos damos cuenta de la historia de este personaje, nos damos cuenta que hasta cierto punto es natural una guerra por el background. Este se rebeló contra su abuelo, estuvo metido en el cosa de su papá y tiene a Israel pecando. Sigo leyendo. En el verso 6, en el verso 7, Abías empieza a relatar todos los hechos que ha cometido Jeroboam.
Por eso, cuando analizamos este discurso de Abías, tenemos que dividirlo o tenemos que decir que es una denuncia en contra de Roboam y las credenciales de los hijos de David para tener derecho al trono. Porque si ustedes se han dado cuenta, ahí lo que se está viendo es quién es el rey legítimo de Israel. Uno de los elementos que se está viendo en esa guerra, quién es que verdaderamente le pertenece el reino. Y dice, le leo de nuevo, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos por pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabal, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Se juntaron con él hombres perversos y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Jeroboam era joven, pusilánime y no se defendió de ello. Noten que Abías en su denuncia está apelando a la rebelión que hizo Jeroboam con su abuelo, a la trama que organizó contra su padre, que él reconoce que su padre era pusilánime, no era diestro, no tenía experiencia y él no se pudo defender de ello. Y dice, y oigan la tercera denuncia. Primero, te rebelas contra tu señor. Segundo, te mezcla con hombres perversos y pudieron más que Roboam y eso lo lleva al trono. Y ahora oiga lo que dice el verso 9. Y ahora vosotros tratáis de resistir el reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam hizo por Dios. O sea, en la mente de Abías, esa guerra contra ellos era un enfrentamiento directo contra Dios. Porque él establece en el verso 5 que Jeroboam sabe que el reino de Israel le pertenecía a David y a sus descendientes por pacto eterno. Y Jeroboam le está diciendo, Dios te puso ahí, porque eso es innegable. Dios permitió, tú te desviaste, pero tú no, esa posición no te corresponde. Tú no eres hijo de David. Sí. Ahora, oigan que señala el texto en el verso 9. Otra denuncia hace Abías. ¿Y no habías arrojado a vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdote a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a congregarse con un becerro y 7 carneros, y así seáis sacerdotes de los que no son dioses? O sea, esas son las denuncias que Abías, hijo de Roboam, le hace a Jeroboam. El texto 11 dice, perdón, el texto 10. Pero en cuanto a nosotros, noten que a partir de ahora él está presentando sus credenciales o las credenciales que lo hacen legítimamente heredero de pertenecer a él, y además es también lo que le da la ventaja en esta batalla. Sigue diciendo el texto. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en las obras son los levitas. Nota la idea. Él está denunciando que ustedes tienen sacerdotes que no son puestos por Jehová, están adorando a cosas que Jehová no ha dicho que adoren. En cambio, nosotros tenemos a Dios porque estamos haciendo esta cosa y seguimos sus normas con respecto a la adoración. Y sigue diciendo, a los cuales queman para Jehová holocausto cada mañana, cada tarde, el incienso aromático, ponen los panes sobre la mesa limpia, el candelabro con sus lámparas, para que ardan con la tarde, porque nosotros guardamos las enseñanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros lo habéis dejado.
He aquí Dios está con nosotros por jefe y su sacerdote con las trompetas del júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleáis no peleáis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperarán. Y quiero pararme aquí. Y necesito como que me confirmen. ¿Ustedes están entendiendo básicamente la idea ahora, lo que significa esta batalla? Lo que significa esta batalla. Dímelo, Alfredo. Dímelo, Alfredo. Oh, es una réplica del norte contra el sur. Tú no ves que es Judá contra Israel. Es la infidelidad contra la fidelidad. Y los que están allá en Jerusalén, en el santuario, le dicen, miren, ustedes se van a rebelar contra la realidad, porque la medida que se tomó en Israel fue una medida política, no religiosa. El propósito, bueno, el propósito era que el Israel asegurar su gente en su región para que la gente todos los años no se fueran a la adoración en Jerusalén, que era una vez al año que tocaba. Entonces, él temía que así como iban una vez al año a, a, a Jerusalén, que la gente el corazón lo dejara allá y que le depositara el cuerpo en Israel. Y entonces el reino de él se le fuera abajo. Es la verdad contra la mentira, ¿viste? El error contra la verdad. Punto. Leonardo, Leonardo. el micrófono, El micrófono, Leonardo. Leonardo. Alfredo, será el Alfredo, será el micrófono, que se micrófono. escucha doble. Leonardo, tú no te estás escuchando, tienes que prender el micrófono. Ah. Yo lo que veo ahí que hay dos cosas. Una cuestión política que él debió de saber, independientemente de todo, que fue Dios que le dio esa posición a él, porque Dios le dijo, voy a quitarle 2 reinos y te lo voy a dar a ti. Dios hubiese podido elegir a quien sea, pero lo eligió a él, ¿verdad? Pero entonces, él, al ver que 3 veces al año esta gente iban a ir a adorar al otro lado, las ofrendas y podríamos decir hasta los impuestos, si van a ir para Judá. Ahí viene entre la cosa política y monetaria. El dinero se va a ir para Judá. Pero el key del asunto es que al final de cuentas, independiente de que la cosa comienza como una cosa política, se convirtió en una cosa de adoración. ¿Por qué? Porque él hubiese podido confiar en Jehová que Dios de una forma u otra le iba a sostener sus 10 tribus y su reino. Y como le dijo la promesa que tú estabas diciendo, que fue una promesa casi parecida a la de David cuando le entregan el reino. Entonces a Dios le hubiese podido hacer todas las cosas, porque David cuando Dios le promete se quedó tranquilo y duró una cantidad de tiempo cogiendo lucha, huyéndole a Saúl, encontró formas de inclusive hasta de matarlo y dijo, no, yo no lo voy a hacer. Y esperó su momento. Y cuando esperó su momento, Dios le dio su reino. Hubiese esperado lo mismo y Dios le hubiese prosperado su reino como le hizo con David, pero lo que sucede es que comenzó a hacer las tramas y las cosas para él conseguir. Pero vean que esta gente se van ahí en la fiesta de la cabaña, en la fiesta de esto, y también se van ahí en el día de la expiación, se van a ir para allá. Después, cuando viene a ver, le va a llegar a los y se me van a querer ir para allá y voy a tener una rebelión. ¿Qué hago? Le hago unos dioses para que adoren aquí, así no tienen que ir para allá. También se me queda el dinero de este lado a través de los diezmos y la ofrenda que lleven para allá. Y lo otro es que lo va a mantener de este lado. Al día,
parece que adquirió un poco de la sabiduría de su padre, que en vez de comenzar a entrar en guerra y en discusión con él, buscó a Dios y luego cuando se enfrentó con ellos le hizo un recuento de todas las cosas. Y lo más le dijo, sí, Dios te lo dio a ti, pero tú te fuiste por otro lado. Dios te dio esa 10 tribus, pero tú te fuiste por otro lado a nivel de la adoración, en vez de quedarte del lado político, que si se hubiese quedado del lado político, Dios le hubiese sostenido a esa 10 tribus. Pero ese fue del lado de político, se fue del lado de adoración, porque es lo que yo digo también en los tiempos de Jesús. Los sacerdotes no querían matar a Jesús porque él tenía más gente, ni porque qué sé yo qué, sino que si Jesús perdonaba los pecados, la gente no iba a llevar la ofrenda al santuario. Es decir, al final de cuentas, no era adoración, era cuarto. Siempre involucrado ahí, siempre. Claro, porque al final de cuentas no era de que ellos estaban dejando a Dios, ni que se estaban preocupando por la nación, porque si se hubiesen estado preocupando por la nación, se hubiesen preocupado por lo que estaban, por lo cosas, pero que las rameras, los publicanos, y ellos decían, no, esa gente no tiene salvación, no lo queremos ni cerca. Y se reúne con lo peor del pueblo. ¿Entiendes? No le interesaba salvar gente, a ellos lo que le interesaba que la gente se fuera a arrepentir llevando los becerros, llevando los diezmos, la ofrenda, que paguen los tributos, que paguen el tributo del templo para que le siga entrando dinero. Eso mismo le sucedió a Jeroboam. Jeroboam, independientemente de que en un principio era político, pero ahí en el momento él pensó políticamente, pero el grueso del dinero que le entra al rey, le entra a través del templo. Va a través del templo, la mayoría de dinero, porque habían varios tributos que entraban por el templo. Y él dijo, pero ese dinero puede llegar aquí. Yo establezco sacerdotes, porque los sacerdotes lo echaron, porque al ver los sacerdotes que comenzaron a hacer que un becerro, qué sé yo qué, y a salirse del camino, los sacerdotes fueron echados, porque ellos se fueron, pero fueron. La Biblia dice que ellos se fueron, los sacerdotes. Jeroboam, digo, Abdías dice que lo echaron. Lo echaron, ¿por qué? Porque a ellos ver que hicieron un becerro, que iban a apartar de Dios, los sacerdotes se fueron obligados por esa situación. Totalmente. Entonces, lo echó. Lo echó. Eso es lo mismo que una gente que no le guste la bulla y tú lo tengas ahí y tú quieras que se vaya, le sube el radio para que se vaya. Yo le subo el radio y tarde o temprano se van a ir. Eso fue lo que él hizo con los sacerdotes. Entonces, de una cosa política, él saltó a los religiosos y al saltar a los religiosos, atacó directamente a Jehová con esas acciones que él hizo. No, totalmente. Y quiero hacerle un recuento nuevamente del discurso del día, porque para mí resulta interesante. Primero, le dice, tú te rebelaste contra Salomón, te juntaste con hombres perversos y pudiste más que Roboam, creaste ídolo, te está oponiendo al reino de Jehová, porque Abdías entiende en su mente, si yo soy un descendiente de David y Dios hizo un pacto con David con respecto a que el reino de Israel, tú te estás oponiendo a Dios y te estás enfrentando a nosotros. Expulsa a los levitas, asigna sacerdote. O sea, la religión que le creó Jeroboam a los israelitas para que no saliera de fuera la destrucción de ellos, ahí empezó la destrucción. Y es por eso que yo creo, y era que les decía ahorita, que para mí la división inició en ese punto de manera específica. O sea, nosotros quizá vemos, lo vemos en términos territoriales y políticos. Evidentemente había una división política, mas sin embargo, servían adorando al mismo Dios porque tenían que ir a Judá. Es cuando Jeroboam le plantea esto, porque Dios sí lo dividió políticamente, pero no religiosamente, no en términos religiosos. Y ahí es que está el meollo. Esa división lo destruyó. Ahora, Abdías, en cambio, dice, yo soy descendiente de David. Por lo tanto, a mí me corresponde liderar a Israel el reino por pacto eterno. Pero aparte de eso, Abdías le dice, oye, los sacerdotes que están oficiando en el santuario son los que dijo Jehová. Y noten que Abdías
le señala todo lo que tienen que hacer los sacerdotes en el santuario. Queman holocaustos, incienso, cambian la lámpara, la mesa de los panes. Lo que Dios le está diciendo básicamente, y el texto lo dice, nosotros sí hemos guardado las ordenanzas de Jehová. Yo sí lo estoy adorando conforme a como Él manda. Porque en Israel se armó todo eso y Jeroboam lo que le dijo fue, esto se hará en honor a Jehová. O sea, Jeroboam instituyó un sistema de oración distinto y paralelo al que Jehová había instituido. Pero Abías dice algo que me llama mucho la atención. En el verso 12 dice, he aquí Dios está con nosotros y los sacerdotes tienen las trompetas. Y aparentemente este detalle arroja mucha luz porque de alguna manera eso le da a Abías un beneficio y le da seguridad porque él dice, he aquí que Dios está con nosotros por jefe de sus sacerdotes, con las trompetas del júbilo para que suenen contra ustedes. O sea que el tener las trompetas de alguna forma u otra también en momentos de dificultades te pueden ayudar. Porque si ustedes leen la historia, Jeroboam tenía mucho más que ellos. Pero dice el texto que los de Judá tenían 400,000, ellos tenían 800,000. O sea, era 2. Por cada uno de Judá habían 2. O sea, una batalla desigual. Y a mí me gustaría que ustedes vayan conmigo al libro de Números, al capítulo 10. Es ahí en el libro de Números donde se nos define las trompetas. Y es interesante que se nos definan las trompetas porque ahí Abías señala que los sacerdotes están con las trompetas. No sé si entienden el énfasis. Y los sacerdotes están con las trompetas. O sea, que si él le dice eso a los israelitas y ellos conocen la historia, lo que él estaba señalándole no era cualquier cosa, era algo de peso. Vamos a leer. Nosotros en el libro de Números, capítulo 10, nosotros encontramos la respuesta a eso. Aquí nosotros podemos ver que el Señor le mandó a Moisés a hacer una trompeta. Y es interesante que cuando ustedes analizan el libro de Israel, se darán cuenta que toda su liturgia, la liturgia religiosa, la guerra y todo, de alguna manera u otra, las trompetas juegan un papel. En la vida del pueblo de Israel, las trompetas juegan un papel. Y dice así, cuando toca, y Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando la tocas, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Más cuando tocares una sola vez, entonces se congregarán ante ti los príncipes, jefes de los millares de Israel. Cuando tocáis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampando. Y cuando tocáis la alarma la segunda vez, entonces se moverán los campamentos de los que están al sur, y la alarma tocará para sus partidas. Pero para reunir a la congregación, tocaréis no más con sonido de alarmas. Noten cómo las trompetas jugaban un papel preponderante en lo que era la vida del pueblo de Israel. Y presten atención. Verso 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Noten que cuando Abías le dice y los sacerdotes tienen las trompetas, aún ahí está llevando al pie de la letra las ordenanzas de Jehová. Pero miren que dice el verso 9. Interesante. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestes, os tocaréis alarmas con las trompetas
y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Le repito el texto de nuevo. Cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Pregunto, ¿eran importantes las trompetas, sí o no? Totalmente. El texto nos señala el hecho de que los sacerdotes tuvieran las trompetas, era la garantía que tenía Abías de que Dios iba a responder en la batalla. Por eso es que Abías, de manera confiada y osada, convoca a la guerra, le dice su verdad y le dice: miren, nosotros tenemos la trompeta, nuestro sacerdote tiene la trompeta y la tocaré contra vosotros. Dime, ajá, Alfredo. Moisés, el toque de la trompeta y los sacerdotes es como una ecuación ahí. Sacerdote, trompeta, trompeta, sacerdote, sacerdote, trompeta. Número uno, es un doble golpe que le está dando. Lo primero que le dice: mira, la familia sacerdotal está de este lado. Los que tienen derecho a hacer holocausto están de este lado. Los que tienen derecho a hacer holocausto o sacrificio de paz están de este lado. Eso es por ahí nada más. Los que se acercan a Dios están de este lado. Los que tienen derecho a hablar con Dios están de este lado. El otro detallito ahora. Los que tienen el derecho a convocar al pueblo a través del toque de la trompeta están de este lado. Recuerda que la trompeta también se usaba como símbolo de liberación. Y por eso dice: también la tocaréis en contra de vuestros enemigos. Y un último verso que tú no leíste, pero que lo cerré sin querer aquí. Segunda de Crónicas 10, me dijiste. Que yo lo continué leyendo. Dice aquí lo siguiente, Moisés. En el último dice aquí: Segunda de Crónicas 10 fue que tú leíste, Moisés. No, estoy leyendo Segunda de Crónicas 13. 13. No, y el que tú acabas de leer ahora mismo, ¿cuál fue? Número 10. Número 10. Gracias, Moisés. Sí, gracias. Ver el número. Número 10. Dice aquí. No se me fue, Moisés. En fin. Y el día, dice aquí, número 10, 10. Dice: y en el día de vuestra alegría y en vuestra solemnidad y en los principios de vuestra mesa y en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre los holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os será por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová Dios. En pocas palabras, lo único que garantizaba que Dios iba a estar pendiente del pueblo era el toque de la trompeta que hacían los sacerdotes. Que del otro lado, lo que había eran dos becerros. No había trompeta, no había sacerdote. No más palabras. No, pero ahí está el punto, porque yo te lo dejo, por ejemplo, yo te lo leí hasta el 8, porque ellos están en una guerra, donde Abías tiene la mitad de los hombres que tiene Jeroboam. Y Abías empieza a señalar, a denunciar delante de todo los pecados de Jeroboam. Incluso cuando tú analizas la historia te darás cuenta que eso que está diciendo es bien una apelación a Jeroboam a que desista de su malo camino, porque Jeroboam le está diciendo: ustedes lo saben. Yo no estoy hablando con
yo no estoy hablando con incircunciso, yo no estoy hablando con uno que no es israelita, ¿me entiendes? Estoy hablando con uno que sabe lo que yo le estoy diciendo. Yo estoy hablando con gente que conocen la ley de Moisés, o por lo menos en teoría, y ellos saben eso, y es por eso que él apela a eso y le dice, miren, ustedes no van a poder contra nosotros. Nosotros tenemos esto. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, conforme lo establecido en la ley de Moisés, son los que están aquí y tienen las trompetas. O sea, con eso, él le está diciendo a ellos, miren, en primer lugar, ustedes están resistiendo a Jehová por una razón sencilla. Ustedes están combatiendo, están peleando con un descendiente de David, al cual él le dio el trono. Están oponiéndose a Jehová. Su forma de adoración de Jehová es contraria a lo que él establece. Nosotros, y para colmo de males, nosotros tenemos la trompeta. Y el texto dice, cuando salieran a sus enemigos y os molestares, tocaréis la trompeta y seréis recordados por Jehová y seréis salvos de sus enemigos. No, se jodió. Te quedaste con la orejita en el tornillo. Entonces, Oye, mi hermano, ajá. tengo una situación aquí, voy a tener que salirme. No, está bien, mi hermano, no hay problema, está bien. Bien. El texto concluye diciendo, el texto sí, pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir por la espalda, y estando yo delante, la emboscada estaba de espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenían batalla por delante y por la espalda, por lo cual clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron la trompeta. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, y Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abía y Judá. Y huyó los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abía y su gente hizo en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Así fue humillado los hijos de Israel aquel día, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaron en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abía a Jeroboam y les tomó algunas ciudades, Betel con sus aldeas, Escena con sus aldeas, Efraín con sus aldeas, y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Y así concluye esta historia. O sea, después de ese encuentro que tuvo Jeroboam, estamos hablando que Jeroboam está luchando con la descendencia de David desde los días de Salomón, forzando. Y dice el texto que después de esa batalla, Jeroboam no tuvo poder como en los días del día. Ahora, esta historia, si bien es cierto, es muy interesante porque tiene elementos muy llamativos, y el contexto que nos presenta nos permite de alguna manera u otro entender qué es lo que estábamos viendo. Básicamente, eso era una guerra entre, o como decía Alfredo, la verdad contra la falsedad o la mentira, la infidelidad contra la infidelidad en sus matices. Ahora bien, después de ver la historia, a mí me gustaría sacar como algunas ideas o reflexiones que nos podían ayudar a lo que sea nuestro diario vivir. Pero una cosa yo puedo notar de aquí. Tú y yo vamos a tener un sinnúmero de batallas, un sinnúmero de guerras, un sinnúmero de dificultades. Pero lo único a nosotros, a la luz de esta historia, claro, que nos va a asegurar la victoria es si estamos de parte de Jehová. Pero el texto refleja que estar de parte de Jehová y apoyarse en Jehová no solamente significa yo creo en Jehová, también implica yo estar acorde a como Él manda, yo actuar como Él me dice, yo adorar como Él me manda. O sea, y para nosotros eso es un mensaje maravilloso, porque todos nosotros tenemos una especie de guerra con un Jeroboam. Podemos tener una especie de guerra de cualquier índole,
pero la garantía que tenemos es que nosotros, que nuestra vida, que todo lo que hacemos esté acorde a la voluntad de Dios, a lo establecido por Él. Abías tuvo su victoria, que se presenta en ese texto, tuvo la victoria. El texto dice porque se apoyó en Jehová, pero lo que él habla en su discurso a Jeroboam, él muestra que el apoyarse en Jehová significa estar acorde con lo que él dice, en todo el sentido de la palabra. También una enseñanza que uno ve de esta historia es, señores, y es todo lo contrario, disculpen, a lo que decía Maquiavelo. En este caso, el fin no justificó los medios. En el caso de Jeroboam, el fin no justificó los medios, porque políticamente hablando, él fue un criminal. Y cuando ustedes estudian la historia de cómo él murió, el texto señala la historia de que el Señor eliminó a toda su descendencia de la tierra. ¿Hasta qué punto llegó? Y yo Moisés, entiendo el tema es peor, que Moisés, eso de lo que tú dices, ¿viste? El tema es peor. no, Alfredo, yo lo que estoy Alfredo, señalando yo estoy algunos puntos de alguna aplicación a la vida práctica. O sea, yo lo que estoy señalando, ese es el micrófono un momento. Bueno, lo que yo estoy señalando es, por ejemplo, que quizá nosotros nos veamos en una situación en la cual a veces podamos hacer algo malo por conseguir un objetivo. Pero esta historia muestra que Jeroboam orquestó su plan. Jeroboam hizo todo lo que hizo para él mantenerse en el poder. Pero al fin y al cabo, él rechazó el ofrecimiento de Dios. Porque el Señor le había dicho a él claramente, si tú sigues mis ordenanzas, si tú sigues mis leyes, te voy a confirmar para siempre en el trono. Él se olvidó de eso y lo hizo a su manera. En Jeroboam tú puedes ver al yo, alejado de Dios, el que quiere hacer lo que él quiera a su modo para lograr sus intereses, aun cuando Dios te presenta lo mejor. Y Abías, aunque siéndote honesto, Abías, cuando tú lees su historia, esa es la hazaña que él hizo. Esa historia es la hazaña de él, porque él también al final de su vida se apartó de Dios. Él se apartó de Dios. O sea, él no fue un rey de la línea de Ezequías, ni Josías, ni Josafat, ni nada. O sea, él fue un rey que en algún momento, celoso del Señor, jugó un papel para la gloria de Dios, pero a la corta y a la larga, los resultados están ahí. Entonces, cuando tú tienes estos dos personajes, esas dos, por lo menos lo que yo veo a grandes rasgos, que por un lado uno te enseña que el fin no justifica los medios y que aparentemente en algún momento nosotros haciendo cosas que sabemos que están mal, aparentemente en un momento nosotros podemos gozar de ciertas cosas, pero al final eso nos va a traer desgracia. Y por un lado tenemos a Abías, una persona que tuvo una decisión, se puso firme, se apoyó en Jehová, denunció las cosas que estaban mal, pero él estaba amparado por Dios, él estaba acorde como Dios mandaba, su vida estaba en regla. ¿Tú me entiendes? Y el Señor le dio la victoria. Y el caso de nosotros. A veces nosotros queremos conseguir muchas cosas, hacer muchas cosas, pero a veces no estamos acorde a lo que Dios manda para lograr eso. Aunque Dios es misericordioso y todo, pero lo que quiero señalar es ese punto. Como un papel de adoración, en este caso, hace la diferencia en algún lugar a otra. Y cómo Dios responde a su fidelidad. Porque el Señor, desde de lo que hemos visto estar en la Biblia, nos hemos dado cuenta que Él, a lo que esperan en Él les resuelve, en buen dominicano. Ahora nosotros en esta noche tenemos la clave. Tenemos el ejemplo de un Abías en su primera etapa. Cosas que nosotros poniendo en manos de Dios, siguiendo su voluntad, podemos obtener grandes victorias. No sé qué otra
aplicación o enseñanza ustedes pueden obtener de este texto que a ustedes en lo personal les llame la atención. El profeta Abraham no ha dicho nada, tú, Moisés. Eso veo que él está calladito. Y que Abraham lo puso de que estoy aquí, pero tú sabes. Pero nada, ese básicamente la idea y es lo que quería compartir con ustedes con respecto a esta historia. Como les dije al inicio, me resultó muy interesante esa historia. Tiene elementos muy llamativos que nos sirven a nosotros para, de alguna manera u otra, entender y analizar algunas cosas y qué paso debemos dar en la vida con respecto a la cosa que se nos presenta. En el caso de Robán, el fin no justifica los medios. Él es un hecho. Si Maquiavelo leyó ese Jeroboam, se había frustrado. Porque Jeroboam hizo de todo y no consiguió nada. No sé qué opiniones tienen ustedes, qué opinan, qué creen. Abraham, hermano mío, cuéntame. Abraham como que se durmió. Bueno. Desde ahora comenzó a dormir ese Moisés. Para la próxima semana, nosotros vamos a tener un seminario con respecto. Ya nosotros tuvimos un seminario, ahora vamos a tener otro. Alfredo, ¿para qué fecha que tú estás ready? Bueno, mira, me han movido la fecha de Infoté. Esto no se sabe cuándo, porque supuestamente era ahora lunes 4 que acabábamos. Pero lo de los aguaceros atrasó tarea. Hay un proyecto que tenemos ahí que yo legalmente no sé decirte para cuándo. ¿Tú me entiendes? Entonces No, vamos a ver cómo coordinamos. Ojalá y esta semana sea el último ya. No, está bien, está bien. No, en este caso, ya en la próxima semana vamos a tener un seminario y vamos a tratar de seguir la misma línea de seminario de interpretación bíblica. Nosotros la semana, Leonardo tuvo una exposición muy buena acerca de cómo algunos principios para interpretar las escrituras. Posiblemente la próxima semana vamos a estar trabajando cómo interpretar el Pentateuco. Muy importante eso, de cómo uno puede analizar los textos de la ley de Moisés y cómo trabajarlo. Eso sería lo que tenemos para trabajar. Así que nada, mi hermano, feliz semana para todos y bendiciones. Igualmente, príncipe, cuídate. Bendiciones, vamos a orar para ya concluir, porque ya se nos hizo un poquito tarde. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, pidiéndote que todo lo que hemos hablado aquí, compartido, no quede en el vacío, sino que lo tengamos siempre presente y lo pongamos en práctica. Y que al igual que al día, nosotros podamos tener la convicción firme de que no te hemos abandonado y de que tú estás con nosotros. Gracias Señor por escucharnos, por amor a Cristo Jesús. Amén. Ya saben, mi gente, bendiciones, cuídense. Abraham, mi hermano querido, bendiciones. Dios te me guarde. Igual, mi hermano, igual, se me cuida. No te vi por allá hoy, pero estamos allá, estamos activos. No, mi hermano, hoy tuve unas cuantas situaciones aquí, entonces no pude salir en verdad. Pero gracias a Dios, por lo menos nos pudimos juntar por aquí. Bendiciones, sí. Mi hermano, cuídate, ya tú sabes. Cuídate, hermano.